levante contra mí, yo marcharé, y aunque tenga pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, aunque el enemigo se levante contra mí, yo marcharé, y aunque tenga pruebas, luchas y tribulación, yo llegaré, yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes maldición conmigo, yo te respeto, Satanás, en el nombre de Jesús, porque no tienes maldición conmigo, yo llegaré, y no me vencerás, yo llegaré, para destruir a la iglesia en Israel. Se ha levantado el enemigo contra vida para destruir a la iglesia en Israel. Recordamos que la iglesia en Israel está llena de poder y nadie la va a tumbar. Recordamos que la iglesia en Israel la levantó el Señor y nadie la va a tumbar. Nadie la va a tumbar, dígalo. Nadie la va a tumbar. Nadie la va a tumbar. Aquí manda el Señor.
Vamos a considerar una escritura en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Gloria a Dios. Números capítulo 21, versos 4 al 9. En este primer día de la semana, 6 de enero del año 2013, hermanos, voy a compartirles una segunda serie de reflexiones en este segundo culto del año nuevo. El primer culto fue el miércoles pasado. Dios bendiga a toda la iglesia fiel que estuvo aquí para ofrendarle a su Señor, que ha sido tan bueno y misericordioso, su primera asistencia al primer culto del año. Los felicito. Empezaron con el pie derecho, como lo se dice, y el Señor estuvo muy complacido. Y en este día vamos a tener una segunda serie de reflexiones, hermanos, y de hecho el título de esta enseñanza será Reflexiones del libro de Números. Reflexiones del libro de Números. Dice así la palabra de Dios: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. En hebreo la palabra desanimó se amplía en otro aspecto que voy a explicar. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, cosa que no era verdad, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso sí era cierto. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Dios sacó de la esclavitud, gracias hermano, Dios sacó de la esclavitud de Egipto a la iglesia de Israel, y la meta de la iglesia de Israel era llegar a la tierra prometida. Pero para llegar ahí había un largo camino que recorrer, que sabemos que finalmente se extendió durante 40 largos años. Y ese largo camino, hermanos, significaba muchas experiencias dulces y amargas por las cuales ellos tenían que pasar. Y en ese caminar de ellos, la actitud iba a ser probada. La actitud de cada uno de ellos como miembros de la congregación de Israel iba a ser probada en ese caminar, donde iba a haber una relación diaria con el Señor, su Dios, y con su pastor llamado Moisés. Dice Deuteronomio capítulo 8, versos 1 y 2: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Y aquí está la parte, hermanos, que apoya lo que estoy diciendo:
para probarte. Iban a pasar por aflicción, pero también iban a ser probados. Y luego dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Alabado sea el Señor. Lo mismo, hermanos, ha hecho Dios con nosotros. A nosotros, su iglesia, el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado de nuestro pasado. De acuerdo a San Juan capítulo 8, verso 34, dice la Biblia que Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y todos nosotros éramos esclavos del pecado, hermanos amados, y el Señor nos sacó de esa esclavitud. Amén. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Y ahora nuestra meta es llegar al cielo. Tenemos la esperanza que dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, donde leemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que, hermanos, nuestra meta es llegar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos, hermanos, un mandamiento y consejo. De acuerdo a Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2, la Biblia dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Alabado sea el Señor. Y mientras tanto, hermanos, a nosotros nos espera un largo camino también, en donde nosotros enfrentamos una diaria batalla. A eso se refiere el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 2, verso 11, cuando nos dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, vamos de camino, hermanos. Y luego dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es nuestra batalla diaria. Gloria a Dios. Y también, hermanos, nuestra actitud va a ser probada de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 6, hermanos, dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ser nuevas criaturas, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Toda esta esperanza es motivo de alegría para nosotros. Pero viene la otra parte: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que cada uno de nosotros en nuestro caminar, al igual que la iglesia de Israel, hermanos, los miembros de ella, nosotros en nuestro caminar también estamos siendo probados. Y vamos a tener tentaciones, pruebas y tentaciones, hermanos, pero con una promesa. 1 Corintios 10:13, el Señor nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria al Señor.
21:4, hermanos, dice, en la parte final, bueno, dice, después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Aquí está la parte que quiero destacar. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino. En la Tanaj, en la escritura hebrea, hermanos, se lee, la gente empezó a descorazonarse por el camino. Hermanos, cuidado cuando dejamos, mucho cuidado, hermanos, cuando dejamos de poner el corazón en lo que hacemos. Ellos dejaron de poner el corazón en su caminar. Y en el libro de Job, capítulo 11, versos 13 al 18, está una escritura muy interesante que dice, si tú dispusieres tu corazón, el corazón juega un papel muy importante en nuestro caminar con el Señor, en nuestro servicio al Señor, hermanos, en nuestra relación con Dios. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Aleluya. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Si dispusieres tu corazón. Alabado sea el Señor. Así que aquí en número 21:4 se nos define que el pueblo se descorazonó por lo que pasó, hermanos, antes del después. Estaban descorazonados por lo que había pasado antes de ese después con el que empieza el verso 4. Dice, después partieron del monte de Hor. ¿Después de qué? Aleluya. Hermanos, número 1, Aarón había fallecido. El segundo líder espiritual más importante, hermanos, en la iglesia de Israel. El segundo que tenía autoridad espiritual delegada por Dios. El Señor le había quitado la vida. Quiero decir algo, hermanos, de pasadita en relación a este aspecto. Dios le quitó la vida al líder espiritual de la iglesia de Israel por permitirles vivir a la iglesia de Israel como ellos querían. ¿Se acuerdan cuando ellos querían vivir bajo idolatría? Y que le llevaron todo el oro y que él consintió en estar de acuerdo en que ellos vivieran como querían vivir, y les fabricó aquel becerro de oro, hermanos. Pues Dios tiene su tiempo para todo, y estas fueron las consecuencias para este líder espiritual. El Señor le quitó la vida por permitirle a la iglesia vivir como ellos querían vivir y no como el Señor requería. Aleluya. Número 2. El rey de Edom se había negado a dejarlos
pasar por su territorio. Y eso tuvo graves consecuencias tanto para Israel, pero también Edom tuvo consecuencias, hermanos, que no es el tema en este momento. Y el punto es, hermanos, que siempre, aquí en este caso, Edom como enemigo evitó que ellos pasaran por su territorio. Iba a ser más rápida la llegada a la tierra prometida, iba a ser más fácil la vida para ellos, pero él les estorbó, se negó a dejarlos pasar. Y el punto es que siempre hay alguien que usa el enemigo, hermanos, para hacernos la vida más difícil. Siempre hay alguien que usa el enemigo para meternos en esas situaciones. Número 3, fueron atacados por los cananeos. Así que, hermanos, el pueblo se desanimó, se descorazonó por estas experiencias amargas. A eso se refiere el después ahí. Aleluya. Y luego entramos al número 21, verso 5. Ahí enseña, hermanos, que el corazón de muchos miembros de la iglesia de Israel no fue recto. El corazón no fue justo, no fue puro, no fue limpio en su actitud hacia Dios y hacia el pastor de nombre Moisés. Aleluya. Porque el pueblo habló contra Dios y habló contra Moisés. Y luego ahí está la murmuración. El por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Solamente un corazón que no está recto puede expresarse así, hermanos. Pues no hay pan ni agua. Eso tampoco era verdad. Ese maná, hermanos, ahorita no tengo el tiempo, ustedes no tendrían la paciencia para escuchar, pero ese maná era un alimento especial que estaba nutriendo de manera especial al cuerpo de cada uno de ellos para evitar enfermedades y especialmente para que trabajara de manera especial y milagrosa en su sistema digestivo. El agua era el pozo de Miriam, que frecuentemente el Señor lo aparecía milagrosamente para que ellos bebieran agua, independientemente de los milagros que usted lee, que hacía salir agua de la misma roca, etc. Así que solamente un corazón que no está limpio, que no está puro, que no está recto, puede expresarse así. Y luego nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando ya hasta codornices, hermanos, les había concedido el gusto de probar, de degustar. A eso se refiere el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermanos, cómo les dio ese tipo de carne especial a ellos, tratándolos como reyes. Aleluya. No apreciaron lo que puedo interpretar, hermanos, de la forma de expresarse aquí en el verso 5. No apreciaron, no valoraron el haber sido sacados de la esclavitud. Es como si alguno de nosotros en algún punto de nuestra vida, hermanos, no valoráramos el perdón de nuestros pecados o nuestra salvación en Cristo. También no valoraron las manifestaciones sobrenaturales de Dios. 10 plagas, 10 milagros en
50 milagros, más los 10 ya realizados en Egipto. Aleluya. No estaban valorando. Y fíjense en el sabio mandamiento, hermanos, del Señor en 1 Corintios 11, versos 31 y 32, que dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor, con un propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Aplicación que un servidor está haciendo, aplicado en este caso a la iglesia de Israel, aquí representada en Números 21:5. Aplicada esta porción que acabo de leer a la iglesia de Israel. Se fijan ustedes, hermanos, en ese verso, se fijan ustedes que ninguno de ellos reconoce que el problema no estaba en Dios, ni estaba en el pastor de nombre Moisés. ¿Se pueden ustedes fijar en ese detalle, hermanos? No hay uno solo que reconozca que el problema no estaba en Dios ni en el pastor Moisés. Se fijan ustedes que ninguno de ellos se examina. Siempre, esto me lleva a decir lo siguiente: siempre que las cosas en nuestra vida no están como nosotros quisiéramos, siempre, y eso les pasó a ellos, siempre tenemos varias opciones de actitud personal a tomar. Siempre. O son actitudes positivas o son actitudes negativas. Lo que el Señor espera de nosotros o esperaba de la iglesia de Israel eran actitudes positivas. Pero siempre tenemos varias opciones de actitud a tomar, positivas o negativas. Aquí en Número 21, verso 5, descubrimos que ellos tomaron la opción de la actitud de murmurar. Dice que el pueblo dabar, es la palabra hebrea que se usa ahí cuando dice que y habló y dabar el pueblo. El pueblo dabar, que quiere decir, hermanos, hablar en sentido destructivo. Eran palabras que destruían, hermanos. Aleluya. Hablar en sentido destructivo contra Dios y contra Moisés. Cuando la realidad, entre otras cosas, es que las cosas les salían mal. Número uno, por dejar de hacer las cosas con el corazón. Número dos, por la falta de gratitud a Dios. Número 3, por tanta desobediencia. Cuando digo tanta desobediencia, me refiero a tanta falta de santidad. Porque un hijo de Dios, hermanos, la santidad se mide en la obediencia a su palabra, no a lo que se pone, no a lo que se adorna. El Señor mide la santidad de acuerdo a la obediencia a su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Así que por tanta desobediencia o falta de santidad, por tanta incredulidad, porque no valoraban las manifestaciones sobrenaturales de Dios, porque no le respondían a Dios como Él es digno.
porqués. Entre Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuestionaban mucho. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En lugar de sumisamente dejarse guiar por el Espíritu, cuando la realidad era que tenían serios problemas en el corazón. Hermanos, parece como si las palabras de Dios a través del apóstol Pedro siglos después fueran para ellos, que están aquí en Hechos capítulo 8 versos 21 al 23. Le dijo a un miembro de la iglesia, el apóstol Pedro, el Señor a través del apóstol Pedro: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál es el paso a seguir cuando un corazón no es recto? El arrepentimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque hay pensamientos, hermanos, que el Señor puede ser que no esté perdonando por el daño que causan, las consecuencias de pensar de ciertas maneras. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Parece que esta escritura, hermanos, se aplica de manera perfecta a la situación de esta congregación, esta iglesia de Israel, hermanos, que no solo estaban mal, no solamente estaban mal en su forma de pensar, sino también en su forma de sentir. De acuerdo a Número 21:5, fíjese la expresión: nuestra alma tiene fastidio. Tiene kutz, de la palabra hebrea que se usa ahí para fastidio en español. Nuestra alma tiene fastidio. O sea, todo les parecía mal. Estaban desunidos de Dios y del pastor Moisés. Estaban desunidos en pensamiento y en sentimiento, hermanos. Aleluya. ¿Qué significa fastidio? En hebreo, kut, significa separarse uno mismo de. El Señor nunca nos separa, nunca nos desecha, hermanos, nomás así porque sí. Él siempre quiere tener una relación íntima con nosotros. Pero fastidio en el caso de ellos significa, en su raíz hebrea, separarse uno mismo de, o cortarse uno mismo de, cercenarse uno mismo de. Y otras cosas más que significa tener fastidio. En la raíz hebrea significa detestar, significa aborrecer, significa estar disgustado con alguien. Va subiendo de gravedad el asunto del fastidio, hermanos. Así que ellos mismos, hermanos, se separaban, ellos mismos se cortaban, ellos mismos se cercenaban de los planes de Dios. Ellos mismos se separaban, se cortaban de la autoridad espiritual del pastor Moisés, por cómo tenían el corazón. Ellos eran responsables, hermanos, de que no hubiera una buena relación hacia Dios y hacia el pastor.
corazón. Y Dios es piadoso y misericordioso y lento para la ira, y es la fuente de la paciencia, hermanos. Pero cuando el corazón de alguien no está bien, tarde o temprano llegan las consecuencias de parte de Dios. Porque Dios no puede permanecer indiferente ante un corazón que no está puro, que no está recto, hermanos amados, que está enfermo. Y en Números 21, verso 6, hermanos, vemos las consecuencias. Pero antes de que llegaran estas consecuencias, el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Que antes de eso no había serpientes ardientes. Estaba plagado de serpientes ardientes. Estaba plagado de alacranes, de escorpiones, hermanos. Pero milagrosamente, hermanos, el Señor los protegía de miles de serpientes. Para alrededor de 6 millones de personas, cubriendo, imagínense cuántos kilómetros de distancia. Antes de que sucediera esto, la teología hebrea enseña que antes que Dios les enviara las serpientes, hubo un diálogo entre Dios y su siervo Moisés, hermanos. Y una de las cosas que le dijo el Señor, que le dijo al pastor, Dios al pastor Moisés, fue: aún no han aprendido la lección. ¿Y cómo miro casos así? Aún no han aprendido la lección, porque ya les había tenido que dar algunas lecciones previamente. Aleluya. ¿Por qué dijo el Señor esto? Entre otras razones, porque no dejaban de pecar con la boca. ¿Saben por qué los castigó usando serpientes? Le voy a decir por qué. Por haber permitido que una serpiente les envenenara, les dañara el corazón, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de hablar y en su forma de ser. ¿Quién influyó en el corazón de Eva? 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Génesis 3:13 dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. De la misma manera que ¿quién es el que influye o puede influir en el corazón de miembros de la iglesia de Cristo? Como le pasó a la iglesia de Israel. ¿Quién? 2 Corintios 11:3. Dice el Señor a través de Pablo a los Corintios: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿De qué manera? Influyendo en su forma de pensar. Vuestros sentidos, la manera de razonar, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una de las
Y 1 Corintios capítulo 10, versos 5 al 12, dice: ¿por qué está relacionado, Pastor Andrade, el suceso de número 21 con la iglesia? Porque, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, la iglesia de Cristo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. Hay muchas maneras de codiciar y muchas maneras de ser idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, por la serpiente que los afectó, hermanos, en sus mentes, en sus corazones. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, hermanos, ser firme es algo que yo tengo que pensar. Tiene que estar en mi mente, tiene que estar en mi corazón. No me levanto a la deriva, no vivo a la deriva, y me acuesto y me levanto otro día a la deriva a ver qué pasa. No, tengo que pensar en que necesito ser firme para mi Señor. Y mire, y no caiga. Mirad que, mirad los que han caído, hermanos, para que no nos pase lo mismo. Alabado sea el Señor. Ahora aparece, de acuerdo al número 21:7, hermanos, donde dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Parece una actitud noble la de los miembros de la iglesia de Israel, por lo que leemos aquí en este verso, parte de lo que he leído. El problema de ellos ante Dios era lo siguiente. En primer lugar, no eran verdaderamente fieles, hermanos. Cada que se presentaba una prueba, le fallaban a Dios con su forma de reaccionar y de enfrentar la situación. Aleluya. En segundo lugar, cada rato se arrepentían y cada rato se desarrepentían. O sea, no había una verdadera conversión con profunda convicción de a quién le estaban sirviendo. Y ya que estaban en serios o graves problemas, entonces sí buscaban al pastor Moisés. Entonces sí le daban su lugar al pastor Moisés, hermanos. Entonces sí buscaban a Dios también. Y dice Números 21:7, aleluya, y Moisés oró por el pueblo. ¿Por qué Moisés oró por el pueblo? Porque un verdadero pastor no guarda rencor. Un verdadero pastor es noble de corazón. Un verdadero pastor perdona. Un verdadero pastor ayuda por amor y por gracia. Es decir, ayuda aunque el que pide la ayuda en ocasiones ni siquiera lo merezca. Así es el Señor. Aleluya.
Y así era Moisés. Y Dios, hermanos, proveyó un único medio para tener vida. Números 21, versos 8 al 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá, etcétera. Hermanos, aquí se trata de un acto de obediencia perfecta para poder tener vida. Dice: miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué usar una serpiente? Ya les dije por qué usó serpientes, para castigarlos. Pero ahora, ¿por qué usar una serpiente? Para que pudieran vivir. Para que no se les olvidara por qué habían sido castigados. Pero, hermanos, no solamente era mirar ya. Voltearnos un segundo ahí. No solamente era mirar ya. En hebreo, la escritura hebrea dice que aquel que miraba fijamente a la serpiente de bronce vivía. O sea, tenía que mirar a la serpiente. Eso está también dentro de la teología hebrea. Hasta que milagrosamente el efecto del veneno, las consecuencias en el organismo, hermanos, empezaban a desaparecer. Y tenían en ese proceso que tener humillado el corazón y no despegar la vista de esa serpiente. Y Cristo, hermanos, siglos después, usó este ejemplo para decretar algo de vida o muerte. Allá en San Juan capítulo 3, versos 14 y 15, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando fue puesto sobre la tierra la cruz, aquel madero, y fue puesto encima del Señor, y le fueron dislocados sus brazos para que alcanzara al lugar donde querían traspasar sus manos con los clavos, y donde fue clavado sus pies, y luego amarraron los extremos del travesaño. Entre varios soldados acercaron el otro extremo donde estaba el hoyo, y empezaron a levantar, hasta que cayó en el hoyo aquel poste, aquel madero, y quedó levantado. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que fuera crucificado, que derramara su sangre por nosotros, la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero no solo es creer en él, es también aceptarlo como Salvador, y es también aceptarlo como Señor, o sea, aceptarlo como el que ordena en nuestra vida cómo debemos de vivir por su palabra. Gloria a Dios, aleluya. No es nada más creer en él. Aparte hay otro decreto, hermanos, en Hebreos capítulo 12 y verso 2. Prokeimai, los ojos en Jesús. Prokeimai es la palabra griega que se usa para puestos en español. Puestos los ojos en Jesús. Nada más voy a referirme a esa parte.
puestos los ojos en Jesús. La palabra prokeimai, hermanos, o puestos, significa, ¿se acuerdan que dije que somos extranjeros? Dice la palabra, somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de camino, hermanos, pasamos por experiencias dulces, pero también amargas, hermanos. Hay enemigos, hay a quienes usa el enemigo, la serpiente antigua, para hacernos la vida difícil a veces. Y cuánta situación por la que pasamos, hermanos. Entonces, este decreto que es de vida o muerte, hermanos, es precisamente, ahí está el secreto, la clave, hermano. ¿Quiere usted llegar un día al cielo? Gloria a Dios, aleluya. No importa lo que pase, no importa la circunstancia, no importa la prueba, no importa el desengaño, la injusticia, la traición. Puestos los ojos en Jesús quiere decir que Jesús esté presente en nuestra mente. Gloria a Dios, Aleluya. Quiere decir, hermanos, usted tiene un problema ante usted, ¿no? Que lo está agobiando, lo hace sufrir, y causa que sus emociones se muevan. Usted tiene un problema enfrente de usted, una situación. Poner los ojos en Jesús quiere decir ponerlo o colocarlo ante la vista primero, o antes de, o ante todo, ante todo problema, situación que le duele, que le afecta. Ante eso, el decreto del Señor de vida o muerte es que usted mire al Señor, lo mire a Él, no al problema, no a lo que hace que le duela, lo que lo tiene triste, o la emoción que sea. Antes de, primero, es mirar al Señor. No mires el problema, mírame a mí, dice Cristo. Y ahí es donde hay tanta falla, hermanos, tanta falla. Hay actitudes de personas, hermanos, hay actitudes negativas, a veces que no espera uno, hermanos. Qué decepción en diferentes ocasiones. Actitudes, hermanos, en personas. Hay malos testimonios de personas. Hay diferentes formas de ser. Hay personas déspotas, soberbias, rencorosas, que no perdonan, que odian, que pagan mal por bien, que son murmuradores, que a veces ni siquiera saludan, que cometen injusticias. Hermanos, formas de ser que la persona no parece cristiana, no refleja a Cristo. Que puede ser, hermanos, como un veneno. Esas actitudes puede ser como un veneno que nos puede matar si nos dejamos morder por una mala o no cristiana actitud de alguien así. Si te dejas morder por una anticristiana actitud de alguien, o si sorpresivamente, cuando menos lo pensabas, alguien te mordió por una forma de ser anticristiana, es de vida o muerte que pongas tu vista, que pongas tu atención fijamente en Jesús. Sí, hermanos, ofrende aplausos al Señor. Aleluya, porque el Señor es perfecto, porque el Señor
día hay partes específicas que el Señor quiere, las cuales fijemos, hermanos, nuestra atención en Él. Puestos los ojos en Jesús, porque Él no falla, Él no traiciona, Él no muerde la mano, hermanos. Él es perfecto, Él no comete injusticias, hermanos, etc. Pero hay áreas específicas donde Él quiere que fijemos la atención en Él. Juan capítulo 20, versos 27 y 28. Luego dijo a Tomás, señalándole la mano: pon aquí tu dedo. Porque él había dicho 8 días atrás: si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. El Señor le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aleluya. Y el Señor declaró que bienaventurados los que sin ver creyeron. Aleluya. Aleluya. Ahora, hermanos, hace unos cuantos días, probablemente para alguien no tuvo mucha importancia, pero hace unos días atrás el Señor le mostró en visión a nuestra hermana Damaris le mostró su mano, y la mano estaba horadada, y le mostró los pies horadados, hermanos. Y había un mensaje en esa visión, de mostrar la perforación de la mano y de los pies, y de la expresión del Señor, hermanos, para nosotros, su iglesia, podría ser: bienaventurados los que no vieron y me responden con su estilo de vida diaria como cristianos por lo que yo sufrí. Dios, aleluya. Esa podría ser una expresión un poco diferente a la que le dijo a Tomás en aquel entonces. Hoy en día, al mostrarnos las manos y los pies horadadas, perforados, él pudiera tener esa expresión, hermanos: bienaventurados los que no vieron y me responden con su estilo de vida diario como cristianos por lo que yo sufrí. Salmo 22:16, hermanos, dice ahí: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Oh, cará, mis manos y mis pies. Cará es la palabra hebrea que se usa ahí para horadaron, quiere decir perforaron mis manos y mis pies, o abrieron la carne de mis manos y mis pies. El Señor mostrando las perforaciones de sus manos y de sus pies. Y luego la pregunta, hermanos, dirigida para nosotros, la iglesia del Señor: ¿acaso esto no es suficiente? Mostrando sus oraciones, sus perforaciones
en sus manos y en sus pies. Nos está preguntando, hermanos, si acaso no es eso suficiente. Aleluya. ¿Suficiente para qué, Señor? Si le preguntáramos, probablemente el Señor dijera: para que le pongas pasión a lo que haces para mí, para que me sirvas de corazón, para que me seas realmente fiel, para que no te la lleves murmurando, pecando con la boca. ¿Acaso esto no es suficiente? ¿No te inspiro para que quieras ser como yo? Aleluya. ¿Cuántas cosas se pueden reflexionar, verdad? Todas esas cosas, hermanos, de allá en el desierto sucedieron como un ejemplo para nosotros. Aleluya. Cuidado con la mordedura de serpiente, hermanos. La mordedura del mal testimonio, del mal ejemplo, de las actitudes anticristianas. Por eso la primera lección para todas las personas que tanto amamos, Cristo tanto ama, en los hogares, la primera lección es: puestos los ojos en Jesús. Puestos en pie, hermanos. Alabado sea Dios. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos fieles. Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que sirven de corazón. Dios nos bendiga, hermanos, por hacer las cosas con pasión, por poner el corazón en lo que hacen. Si no fuera por ustedes, hermanos, esta iglesia no estuviera en el lugar donde está, no hubiera llegado hasta donde ha llegado. Gloria al Señor. No pudiera levantar la vista para aspirar a cosas mejores. Hermanos, si no fuera por eso, el Señor no estuviera bendiciendo tanto la iglesia, manifestándose sobrenaturalmente, hermanos. Gloria al Señor, no habría tanta actividad angelical. Sería lugar para testimonio de las hermanas que el Señor usa, que les abren los ojos espirituales. Habría testimonios, hermanos, de ángeles que han estado presentes y que están presentes en este culto. Gloria a Dios. Aleluya. Así que es tiempo de júbilo, hermanos. Dale gracias a Dios porque nos ha dado la fortaleza divina, nos ha ayudado para llegar hasta aquí. Por eso estamos aquí en el culto, porque lo amamos, hermanos. Estamos agradecidos, queremos más de Él. Amén. Aleluya. Hermanos del Ministerio de la Música, por favor, por eso es digno de celebrar, de alabarlo. Gloria al Señor, Él lo merece, hermanos. Gloria a Dios, con todo el corazón. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la banda al monte de Jehová, celebraremos su poder.
corazón de Israel, el corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el corazón de Israel, el corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Es el corazón de Israel, el corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Viene noche cantaremos, cantando su poder, con alegría de corazón, con el con la palabra de Jehová, cantaremos su poder. Él es el corazón de Israel, el corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos oirán y verán, los oídos de los ojos oirán. El ojo sacará y con el alma danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el corazón de Israel, corazón de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Lo morado es una nueva Jehová, gigante son sus maravillas. Lo morado es una nueva Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados al llamado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso gozaré, al Señor alabaré. Adoradora es una nueva Jehová, grandes son sus maravillas. Adoradora es una nueva Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados al llamado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso gozaré, al Señor alabaré.
se levantó.